Muchas gracias, hermano Abimael, hermano Leo. Dios les bendiga. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Vamos, paz. Ocupe su lugar, mi hermano. Vamos a estudiar en esta tarde el título de la meditación de esta tarde, la fe de Moisés. Dado que ya hemos dado lectura a el texto inicial de Éxodo capítulo 1, verso 1 al verso 22, cuando se da ese paso de José y la entrada de la casa de Israel a Egipto, al tiempo de la servidumbre y de la esclavitud, hasta la muerte de los pequeños. La semana pasada estudiamos la fe de José precisamente, y lo estudiamos haciendo el recordatorio que estamos dando cada semana. Lo estudiamos, analizamos su fe a la luz de la siguiente definición. Dice la carta a los Hebreos capítulo 11, verso 1, que estoy seguro que usted ya memorizó. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y hemos dicho que la fe es la capacidad de poder con nuestros sentidos alcanzar a percibir lo que está a nuestro entorno. Pero cuando hablamos de la fe, vemos las cosas que no se ven, incluso vemos o alcanzamos a reconocer en nuestro entorno, porque hemos dicho que los sentidos es el medio a través del cual nuestro cuerpo entiende el exterior, lo que nos rodea. Entonces, los sentidos a través de la fe alcanzan o nos dan la capacidad, por expresarlo de alguna manera, de poder también entender lo que está a nuestro entorno, aunque no lo veamos o incluso aunque todavía no haya sucedido. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Como si nuestro cuerpo pudiera palpar, ver, oler, oír toda la palabra de Dios que nos habla de las cosas que están por acontecer, el porvenir, y como si tuviéramos la capacidad de poder percibir las cosas que acontecen en el ámbito espiritual, en la dimensión espiritual. Segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, del verso 13 al verso 18. Segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, hablando acerca de la fe que recibimos al escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: empero, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de gracias sobreabunde a gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, empero, se renueva de día en día. Por lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, ponga mucha atención, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Ahí está el efecto de la fe
La fe nos hace de alguna manera que lo que no se ve y que no se puede palpar en una situación normal, a través de la fe nosotros nos saboreamos, disfrutamos, vemos, imaginamos, olemos, sustanciamos, por decirlo como lo dice la palabra de Dios, las promesas futuras de Dios. Y también tenemos la certeza de que el ámbito espiritual está en torno a nosotros. Y de esta manera, siendo la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven, porque se cree, se sabe como si lo estuviéramos viendo, la fe lleva un proceso de evolución, como lo narra Romanos capítulo 1, del verso 15 al verso 17. Carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, del verso 15 al verso 17. Dice el apóstol Pablo: así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Entonces, cuando analizamos en la palabra de Dios cómo Dios ha hecho lo necesario para acercar al hombre a sus promesas, a su palabra, y el hombre empieza a discernir el mensaje en la palabra de Dios, la justicia de Dios se deja ver de fe en fe. Es decir, que nuestro Dios va teniendo acercamiento con el hombre y lo va teniendo esa interacción en donde el hombre cada vez va modificando su forma de creer, su fe, va creciendo de gloria en gloria, de fe en fe, hasta alcanzar diferentes niveles de fe. Hemos definido 4 niveles de fe. El nivel de fe número 1 lo hemos definido como aquel que podemos expresarlo: creer en un Dios que no me alcanza ni me cambia, como vive la mayoría del mundo. El mundo en general cree en Dios, expresa que Dios existe, pero no hay una relación cercana con ese Dios. Ni el hombre se interesa por conocer su mensaje, sus planes para con el hombre. Y Dios no tiene un impacto en la vida del hombre, de tal manera que Dios sigue su rumbo, su vida, su majestad y su gloria de manera totalmente separada o apartada de la vida común y terrena de la humanidad o del hombre en este nivel de fe. Pensamos que algunos de nuestros hermanos en la fe quizá también se encuentran en este nivel de fe en donde, aunque ya se han bautizado, aunque ya se hizo algún compromiso, por alguna razón ha habido una separación en donde la vida no ha tenido mayor cambio después del bautismo y Dios no ha alcanzado a transformar la vida de nuestros hermanos. Pensamos que este nivel de fe no puede ser el nivel de fe que Dios espera para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Nivel de fe número 2. Creer en un Dios que es todopoderoso, pero que yo lo busco solamente cuando me conviene, cuando lo necesito, cuando tengo una necesidad. Y sí creo que Dios puede, pero
solamente cuando lo necesito, incluso el hombre pudiese llegar a hacer algún pacto, algún compromiso, el Señor responde con bendición y después no pasa nada. No hay un cambio en la vida, solamente nos gusta la bendición, pero no nos gusta el compromiso. También pensamos que muchos de nuestros hermanos en la fe se encuentran en este nivel de fe. Creemos que no puede ser el nivel de fe que Dios espera de su pueblo y de sus hijos. El nivel de fe número 3, creer en el Dios que bendice si obedezco. Cuando nosotros llegamos al nivel de fe de obedecer y que además pensamos que la obediencia traerá en sí misma grandes bendiciones. Y creo que llegar a este nivel de fe es un avance positivo, un avance necesario, porque aparte es una promesa de Dios que a los que obedecen a sus mandamientos, el Señor los escucha. Sin embargo, no puede ser el nivel de fe de los héroes de la fe que hemos estado estudiando y no puede ser, por muy maravilloso que parezca, el nivel de fe que Dios espera de sus hijos, que Dios espera de su iglesia. Muchos de nuestros hermanos se encuentran en este nivel de fe y creemos que es bueno, pero hay que ir hacia adelante. Que no nos pase que lo que a veces ha llegado a acontecer. Cuando viene alguna situación adversa a un hermano que está guardando la ley, los mandamientos y la voluntad de Dios, se pregunta el hermano, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí si yo estoy haciendo todo esto? Seguramente, hermano, nuestro Dios lo quiere llevar al siguiente nivel de fe. Nivel de fe número 4. Creerle a Dios, creerle a sus promesas, aún en la adversidad, tener la certeza de que Dios siempre cumple su promesa. Este es el nivel de fe que hemos observado en los héroes de la fe. Aquellos que, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, enfrentan adversidades, vicisitudes, momentos de angustia, mas sin embargo, la confianza en Dios les ha dado paz y tranquilidad, sabiendo que Dios responderá, no sabiendo cuándo ni cómo, pero reconociendo que la vida está en las manos de Dios, en el Dios que tiene el control de todo lo que existe. Este es el nivel de fe que nosotros observamos en los héroes de la fe, creerle a Dios. Y de esta manera, la importancia de la fe, hermano, dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Vea cuál es la importancia de la fe y por eso la invitación es que nosotros, al estudiar la palabra de Dios, podamos recibir este conocimiento y veamos cómo la justicia de Dios se va mostrando de fe en fe, para que nuestra fe no se quede estancada en un nivel no apto para el pueblo de Dios, no apto para los hijos de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin importar el entorno, el momento, la situación, aún en los momentos más oscuros de la vida del hombre, cuando se tiene el nivel de fe número 4, ya no hay dudas. El Señor responderá. El Señor controla. Y si no respondiese, no hay dudas. El Señor manda. Y el Hijo de Dios está sujeto a su santa voluntad. Para el día de hoy, vamos a estudiar la fe de Moisés.
Ya leía al principio de esta disertación nuestro hermano Abimael Carvajal, Éxodo capítulo 1, del verso 1 al verso 22, en donde se ve el momento en el que pasa la historia del libro del Génesis al libro del Éxodo y de la historia de Abraham, Isaac e Israel y su descendencia, muy especialmente en José, que llegó a ser el segundo de Faraón, al momento en que se levanta otro faraón que no conoció a José. Los hijos de Israel se están multiplicando, están creciendo. Este faraón ve con temor que son más los hijos de Israel que su propio pueblo, y entonces los someten a dura esclavitud. Y llega el momento en el que toman la decisión de empezar una matanza a los niños varones, primero con las parteras y después abiertamente con el ejército egipcio, arrojando a los niños al río. Entendemos que es el río Nilo, el río que está en la tierra de Egipto. Y todo esto acontece, se está dando la matanza de los niños, y aquí empieza nuestra historia. Éxodo capítulo 2, del verso 1 al verso 10. Vamos a dar este contexto para poder entender en qué entorno inicia la historia de Moisés. Éxodo capítulo 2, del verso 1 al verso 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, túvole escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, calafateóla con pez y betún, y colocó en ella al niño y púsolo en un carrizal a la orilla del río. Paróse una hermana suya a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño. He aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte un ama de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y criólo. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Púsole por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ahí empieza la historia de ese niño con la matanza de los niños hebreos, de los niños de la casa de Israel. Y al ocultar a este pequeño, sus padres, no pudiéndolo ocultar más, lo ponen en pues una cunita, podríamos decirle, hecha con junco, para que soportara el peso del niño. Y llegando a donde está la hija de Faraón, empieza ahí la relación y la historia. Moisés creció como un príncipe de Egipto. Fue educado con los más altos estándares de la época. Moisés aprendió escritura, aprendió ciencias, tuvo el conocimiento de los príncipes de Egipto,
porque creció como uno de los príncipes, como uno de los de la familia real, aunque tanto él, en un momento lo vamos a ver, como la hija de Faraón, saben y conocen el origen de Moisés. La hija de Faraón lo prohija, lo adopta y viene a ser parte de la familia real. Moisés, criado en Egipto. Todavía continúa la lectura del verso 11 al verso 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, la palabra de Dios lo dice abiertamente, salió a sus hermanos, vio sus cargas, observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Es decir, Moisés tenía conocimiento de su origen. Moisés sabía que era de la descendencia de Israel, aunque había sido adoptado, prohijado por la hija de Faraón, educado en la familia real egipcia, pero él tiene conocimiento. No se nos da detalle si toda la vida lo supo o lo conoció en algún momento de su vida, pero en el momento en que Moisés sale y ve a sus hermanos y ve a un egipcio que hiere a uno de los hebreos, él ya tiene conocimiento que es de la casa de Israel. Verso 12. Miró a todas partes. Viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y escondiólo en la arena. ¿Por qué razón mató al egipcio? Un sentimiento se despierta en Moisés cuando ve que están lastimando a su pueblo, a su gente. Mata al egipcio y lo oculta. Verso 13. Salió al día siguiente y viendo a dos hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria, ¿por qué hieres a tu prójimo? ¿Por qué si son los dos de la misma descendencia están peleando? Verso 14. Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esta cosa es descubierta. Verso 15. Oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés, mas Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y sentóse junto a un pozo. Aquí podemos nosotros ver cómo pasa parte de la vida de Moisés. En un momento vamos a ver cuántos años habían pasado viviendo en la familia real en Egipto, y después él, por la situación que enfrenta al matar a un egipcio, tiene que salir de Egipto porque Faraón lo quiere matar. Sale de Egipto rumbo a la tierra de Madián, y en la tierra de Madián habitó. Verso 23 al verso 25. Éxodo capítulo 2 del verso 23 al verso 25. Moisés habita en la tierra de Madián, conoce a pastores y a un sacerdote en Madián, emparenta con ellos, se casa con una de las hijas del sacerdote de Madián y habiendo formado una familia, tiene hijos, y después de muchos días, dice el verso 23, después de haber formado una familia, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Oyó Dios el gemido de ellos y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y reconociólos Dios. Este es el contexto que debemos poner a la historia de Moisés. Origen hebreo, el origen de la casa de Israel.
pero por alguna razón es educado en la familia real, al tiempo tiene que huir a tierra de Madián, emparenta con Jetro, su suegro, y él toma por mujer a una de sus hijas, y después de muchos días, de muchos años, Séfora y Moisés van a tener, bueno, precisamente Moisés y toda su familia, incluida su mujer Séfora y sus hijos, los hijos de Moisés, por nombre el mayor, llamado Gersón, reciben un llamado de parte del Señor. ¿Cuántos años pasaron de el llamado del Señor a Moisés? Aquí nosotros podemos observar en la palabra de Dios que con mucha claridad nos lo va a describir. Los primeros 3 capítulos de la palabra de Dios son prácticamente la 2/3 partes de la vida de Moisés. Éxodo capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Después de muchos días, siendo Moisés pastor de ovejas de su suegro, pasó lo siguiente. Éxodo capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Por tanto, ven por tanto ahora y enviarte he a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Bueno, aquí viene el llamado a Moisés para que vaya al Faraón, a Egipto, para que regrese a Egipto y que ahora él vaya a hacer las negociaciones necesarias para sacar a su pueblo Israel de la tierra de Egipto. Hay una comunicación directa. La palabra de Dios nos está diciendo que con toda claridad el Señor se aparece a Moisés a través de una zarza que se está quemando, pero no se consume, lo cual llama la atención de Moisés, el cual se acerca por curiosidad, y cuando está acercándose, cuando ya está cerca, el Señor le llama y le da este mensaje. ¿Por qué el Señor escogió a Moisés? La palabra de Dios no da información hasta este momento, no nos da información de por qué eligió a Moisés.
No nos da información tampoco si esto ya era un plan desde que Moisés nació y que todo el acontecimiento de la vida de Moisés en su infancia, cuando fue puesto en aquel artefacto que lo llevó hasta la hija de Faraón, fue todo un diseño de los planes de Dios. El que fuera educado en la familia real egipcia también fue parte de los planes de Dios. No nos dice la palabra de Dios más información. Sin embargo, llega el momento de que el Señor manda a Moisés en un llamado directo, a través de una conversación directa, y lo manda a que vaya a Egipto a sacar a su pueblo Israel de la opresión. ¿Cuántos años había pasado Moisés en Egipto como parte de la familia real? ¿Cuántos años habían pasado de Moisés ya casado con Séfora, su mujer, y siendo pastor de las ovejas de su suegro Yetro? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. A partir del verso 15. Bueno, podemos dar lectura del verso 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. A partir del verso 22, haciendo un resumen de lo que acabamos de estudiar, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus dichos y hechos. Esto lo está diciendo Esteban, el primer mártir del cristianismo, cuando está predicando la palabra de Dios. Está recordando la historia de Moisés. Verso 23. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Fíjese bien, 40 años como príncipe de Egipto. Él sabe que es de la casa de Israel y tuvo el deseo de visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. ¿En qué momento se enteró? Tampoco se nos da esta información, pero información importante, su educación y 40 años cumplidos cuando va. Verso 24. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo le reempujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte de Sina, en fuego de llama de una zarza. Si usted pone atención, Moisés vivió 40 años como príncipe de Egipto. 40 años vivió casado con Séfora, su mujer, con sus hijos, siendo pastor de las ovejas de su suegro. Esa es la capacitación que Moisés ha recibido. Toda la capacitación que un príncipe debe de recibir para administrar un pueblo y toda la administración que Dios le da como pastor para pastorear a su pueblo. 40 años en la educación egipcia, 40 años en la educación de ser pastor. ¿Y a qué edad está recibiendo el llamado Moisés, hermanos? A los 80. A los 80 años de edad.
el Señor manda llamar a Moisés para que vaya a sacar a su pueblo de Egipto. ¿Cómo está la fe de Moisés en este momento? Con todo el contexto que le estamos dando. ¿Cómo está su fe? Y muchos diríamos, pues, se le está apareciendo el Señor, el ángel de Jehová, y lo está mandando a una misión muy importante. Vea la respuesta de Moisés y saquemos nuestras primeras conclusiones. Éxodo capítulo 3, del verso 11 al verso 15, la respuesta inmediata de Moisés. Éxodo capítulo 3, del verso 11 al verso 15, cuando el Señor lo está llamando y le está diciendo, ve a Egipto para que te presentes ante Faraón y saques a mi pueblo de la tierra de Egipto. Verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él le respondió, ve, porque yo seré contigo. Esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, ¿el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros? Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. En 2 ocasiones Moisés se rehúsa. Yo voy a ir, voy a ver a Faraón, pero ¿por qué me va a hacer caso? ¿Por qué me va a poner atención? El Señor le insiste. Mira, si yo llego a los hijos de Israel, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me está enviando? Y Moisés se está negando a ir, quizá porque en su mente está el recuerdo de que Faraón lo quiere matar. En su memoria está cómo salió de la tierra de Egipto, tiene temor, tiene miedo, y además él asimismo no se siente tener la medida, el tamaño para semejante empresa. 2 veces Moisés le ha dicho al Señor que no. El Señor ha insistido. Éxodo capítulo 4, del verso 1 al verso 18. El Señor insiste y Moisés da la siguiente respuesta. Éxodo capítulo 4, del verso 1 al verso 18. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Él la echó en tierra y tornóse una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y tomóla, y tornóse vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Díjole más Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y como la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz,
Tomarás de las aguas del río y derrámalas en tierra, y volverseán aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y de torpe lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía por mano del que has de enviar. Manda otro. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él hablará? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir, y en viéndote se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Tomarás esta vara en tu mano con la cual harás las señales. Así se fue Moisés volviendo a su suegro Yetro, y díjole: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: ve en paz. Qué difícil situación. Moisés no quiere ir. Moisés le dice al Señor: no me van a creer. ¿Quién soy yo para presentarme ante Faraón? El Señor le insiste: no me van a creer, te doy estas señales. Ay, Señor, manda otro. Vas a ir. No soy bueno para hablar, Señor. Y el Señor se enoja y le dice: ve. Aarón hablará y tú harás las señales. 5 veces se rehúsa Moisés a ir a Egipto para cumplir el cometido de Faraón. ¿Qué nivel de fe encuentra usted en este momento en Moisés? ¿Será el nivel de fe número 2? ¿El nivel de fe número 3? No sabemos por qué el Señor escoge a Moisés. ¿Qué vio en Moisés que en ese momento a él lo escoge para enviarlo? Bien, no tenemos más información que esta que acabamos de compartir con usted, pero no creemos que Moisés, quizá no creemos que Moisés llegue o rebase el nivel de fe número 3, quizá su fe, sus dudas, el no sentirse contento con o sentirse seguro con la empresa que se le está encargando, denota que no está creyendo todo lo que el Señor le está diciendo, ni él mismo se está creyendo capaz de ser el instrumento que el Señor utilizará para esta grande misión. Sin embargo, a regañadientes, Moisés va a Egipto y se presenta delante de Faraón. Cuando se presenta delante de Faraón, dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 5, del verso 1 al verso 2, Éxodo capítulo 5, verso 1 y verso 2. Moisés regresa a Egipto, lo recibe Aarón su hermano, dan la noticia a los hijos de Israel. Después, dice Éxodo 5, verso 1 y verso 2, después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón se enoja y empieza a cuestionar: ¿por qué están aquí?
¿Por qué están de ociosos? Ah, les falta trabajo. Ahora ustedes van a recoger la paja y los materiales para hacer el ladrillo. Ya no se les va a entregar los materiales y el Señor castiga con este castigo a la casa de Israel que está en esclavitud y que estaban haciendo las construcciones desde la fabricación del ladrillo hasta las grandes obras de Egipto. Y cuando está pasando todo esto, dice el verso 15 al verso 23. Éxodo capítulo 5 del verso 15 al verso 23. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo. He aquí tus siervos son azotados y tu pueblo cae en falta. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y sacrifiquemos a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de dar la tarea del ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, y habiéndoseles dicho, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de Faraón, dijéronles, mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en las manos para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú tampoco has librado a tu pueblo. ¿En qué nivel de fe se encuentra Moisés? 1. ¿En qué nivel de fe se encuentra Moisés, hermano? Vemos a un Moisés que no cree que Dios vaya a hacer lo que dijo que iba a hacer. Él tiene dudas de que realmente sea la persona adecuada. No sabemos las razones. Va a regañadientes y ante la respuesta inmediata de Faraón, un hombre duro y un hombre que inmediatamente impone el castigo y las quejas de la casa de Israel, si Moisés tenía alguna esperanza, completamente se voltea y dice, ¿para qué me enviaste? Nada más hicimos más grande el problema. Ya esto se puso peor. ¿Y cuántas veces, hermano, póngase a pensar, nos pasan a nosotros estas cosas? Ahí está la fe de Moisés. Si tenía alguna fe Moisés, la fe de Moisés se está desmoronando en este momento. Moisés ya tiene todas las dudas del mundo. El Señor le vuelve a decir a Moisés, ve, pero Moisés vuelve a dar la misma respuesta. Dice el capítulo 6 de Éxodo, en el verso 12, el Señor lo manda, vuelve a ir, ahora vas a hacer las señales que te dije. Éxodo capítulo 6, verso 12, inicialmente, y respondió Moisés delante de Jehová diciendo, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan, están enojados, llegó más castigo. ¿Cómo pues me escuchará Faraón mayormente siendo yo incircunciso de labios? Moisés no le cree al Señor, aunque el Señor sigue hablando con él. Verso 30. Ahora el verso 30, el Señor le sigue insistiendo. Y el Señor le dice a Moisés, vas a ir. Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Con esto se suman 7 ocasiones que Moisés se rehúsa a hacer la voluntad de Dios, y aunque a regañadientes ya lo ha hecho, Moisés no tiene para nada en este momento el nivel de fe
necesario. Moisés está totalmente en las manos del Señor, porque él, por sus propios medios, nada está pudiendo hacer y no está creyendo que el Señor vaya a hacer lo que le dijo que iba a hacer. La fe de Moisés en este momento, podríamos decir, está completamente reprobada. Sin embargo, el Señor insiste. Éxodo capítulo 7, del verso 1. Es una lectura larga. Todo el capítulo 7 de Éxodo, perdóneme. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandare, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y como diciéndole, y para que no te espantes, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extenderé mi mano sobre Egipto y sacaré los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Hiciéronlo así. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Ahí está nuevamente el llamado, después de 7 veces que Moisés ya se negó, de una ocasión que Faraón lo ha rechazado y castigado a la casa de Israel, su fe desmoronándose, no creyendo, escucha la voz del Señor y hace como le dice. Verso 8, aquí empieza nuestra historia. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se torne culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Echó Aarón su vara delante de Faraón, de sus siervos, y tornóse culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está agravado, que no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale a las aguas. Tú ponte a la orilla del río delante de él, toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo heriré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederán el río. Tendrán asco los egipcios de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Alzando la vara, hirió las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos,
y de todas las aguas que había en el río, y se convirtieron en sangre. En este momento, hermanos, hacemos ahí una pausa. Cuando se está convirtiendo en sangre, algo que es una señal maravillosa. Cuando se convirtió aquella vara en culebra, y aunque hicieron lo mismo los encantadores de Egipto, la vara de Aarón se comió a las culebras de los encantadores. ¿Qué estará pasando por la mente de Moisés cuando está ante Faraón, quizá con muchos miedos, pero en ese momento está sintiendo el respaldo del Señor cuando todo lo que le dijo que iba a acontecer empieza a suceder? Continuamos nuestra lectura y en este momento, en el verso 21, cuando todo se está convirtiendo en sangre, dice la palabra de Dios: asimismo los peces que había en el río murieron, el río se corrompió, que los egipcios no podían beber de él, hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Tornando Faraón, volvióse a su casa y no puso su corazón aún en esto. En todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Y cumpliéronse 7 días después que Jehová hirió el río. Éxodo capítulo 8, del verso 1 al verso 10, continúa la lección. Ha llegado la primera plaga sobre Egipto. Las aguas se convirtieron en sangre. Moisés ya se dio cuenta que tiene todo el respaldo del Señor y el Señor está haciendo milagros por la mano de Moisés. Verso 1 de Éxodo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo heriré con ranas todos tus términos. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara de tu cama, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. Y dijo Jehová a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y díjoles: orad a Jehová que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que sacrifique a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: gloríate sobre mí. ¿Cuándo oraré por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, que solamente se queden en el río? Moisés le manda un segundo reto a Faraón y le dice: ¿cuándo quieres que haga oración para que las ranas se vayan? Dime tú el día, y así será. Verso 10. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió. Fíjese, ahora vemos a un Moisés un poco diferente. Ya manda un reto a Faraón y además le dice: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová, nuestro Dios. ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué pasó? De un Moisés que le está diciendo al Señor: manda otro, ¿para qué me enviaste? Y se está quejando. En cuando el Señor empieza a mostrar las señales, Moisés está cambiando.
¿Será que, como dice el apóstol Pablo, cuando el Señor les se está mostrando en su poder, cuando nos muestra y nos tapa la boca, como seguramente con estos milagros y señales se la tapó a Moisés, ahora Moisés está viendo las cosas de diferente manera? Ya le está creyendo al Señor, ya le está creyendo que no está solo, ya le está creyendo que lo que él dice que va a suceder, se va a suceder. Y en este momento, cuando él dice a Faraón, para que conozcas que no hay Dios como Jehová, nuestro Dios, ya vemos a un Moisés diferente. Y cuando esto empieza a suceder, empiezan una tras otra las plagas, una tras otra. ¿Cuántas plagas fueron las que llegaron a Egipto, hermanos? 10. Fueron 10 plagas las que llegaron a Egipto. En una de las últimas plagas, siempre Faraón negocia con Moisés, pero se retracta. Y empieza la negociación. Puedes ir tú, pero se quedan los niños. No, tienen que ir los ancianos y los niños. Bueno, háganlo aquí en Egipto. No, no, será abominable hacerlo aquí en Egipto. Iremos camino de 3 días. Bueno, vayan ustedes, pero se queda el ganado. No, tiene que ir con nosotros el ganado y tú nos tienes que dar ganado. El Señor empieza una tras otra a mostrar las señales, una tras otra, hasta que llega la mortandad de los hijos de Egipto. La 10ª plaga. Faraón, totalmente quebrado por la muerte de su hijo, los deja ir. Moisés ha ido creciendo en fe, ha ido de gloria en gloria y de fe en fe. Faraón ya no mira a Moisés como la primera vez que se presentó, que lo corrió y que además le dijo: voy a castigar al pueblo porque están de ociosos, están perdiendo el tiempo. Faraón ahora ve con respeto a Moisés porque sabe que Jehová Dios es con él. Y de esta manera, en la negociación le dice: váyanse, váyanse de Egipto. Y el Señor saca a Israel con mano poderosa de la tierra de Egipto. Pero no acabó todo aquí. Cuando ya van rumbo a Egipto y está enfrente de ellos el mar rojo, pasó o aconteció lo siguiente. Como si no fuera suficiente, ahora se va a poner a prueba la fe del pueblo después de haber visto las señales, y sobre todo se va a poner a prueba la fe de Moisés. Éxodo capítulo 14, del verso 5 al verso 31. Éxodo capítulo 14. Y a veces el Señor actúa de esta manera, nos va llevando a un nivel extremo. Pero déjeme decirle que cuando el Señor se muestra y nos tapa la boca y nos muestra sus maravillas, sus grandezas, ya no queda lugar a duda. Y el Señor está confirmando la fe de Moisés. Éxodo capítulo 14, del verso 5 al verso 31. Fue dado aviso al rey de Egipto cómo el pueblo se huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Ya los había dejado ir, pero el Faraón se arrepiente. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Como que el Faraón cae en sentido y dice: cometimos un error. Verso 6. Unció su carro, tomó consigo su pueblo, tomó 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería, carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, alcanzáronlos asentando el campo junto a la mar, al lado de
de Pijahirot delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El pueblo entra en pánico, entra en crisis, tienen miedo cuando ven a los egipcios venir, pero ahora ve a Moisés, el caudillo, aquel que el Señor ya le tapó la boca por su incredulidad y ha mostrado las maravillas a través de su mano. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ahora vemos a un Moisés diferente, a un Moisés que ya le creyó al Señor, un Moisés que tiene la certeza de que el Señor los llevará a la tierra prometida. Verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela. Como diciéndole el Señor, si ya me creíste, hazlo. Entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Y yo, he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorificaré en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. El ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y púsose a sus espaldas. E iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel. Era nube y tinieblas para aquellos. Alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental. Toda aquella noche tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta el medio de la mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que a la vela de la mañana, que Jehová miró el campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campo de los egipcios, quitóle las ruedas de sus carros, trastornólos gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de la presencia de Israel, que Jehová pelea por ellos contra nosotros. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía, y los egipcios iban hacia ella, y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, la caballería, todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en la mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó
contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿De qué manera el Señor va a llevando la fe de aquel caudillo Moisés? Ya Moisés no presenta ninguna duda. A partir de este momento, Moisés se vuelve el gran líder de Israel. Su fe nunca más se verá amedrentada, salvo en una sola ocasión, que la palabra de Dios nombra un suceso especial, pero a lo largo de toda su vida, Moisés será siempre el gran caudillo, el gran profeta que saca a la casa de Israel de la tierra de Egipto con mano poderosa. El profeta que trajo las plagas sobre Egipto, que abrió el mar rojo en dos, que hizo pasar a Israel por medio de la mar en seco y que ahora se encamina para introducir a Israel a la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Israel. ¿Cuál fue el evento en el cual la palabra de Dios nos dice que acontece algo respecto a la fe de Moisés? Hay muchas dudas respecto a este evento, pero lo leeremos como lo narra la palabra de Dios. Libro de los Números, Números capítulo 20, del verso 1 al verso 12. El Señor hizo grandes milagros cuando lleva a Israel rumbo a la tierra prometida y en su travesía por el desierto. Los hizo alimentar con maná, que era el pan que descendía del cielo. Los alimentó con carne de aves, de codornices. Hizo que tomaran en medio del desierto agua que fluía de las rocas. Y fue justamente en un momento así cuando aconteció lo siguiente. Números capítulo 20, del verso 1 al verso 12, cuando se narra esta historia. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero. Y asentó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y allí fue sepultada. Como no hubiese agua para la congregación, juntáronse contra Moisés y Aarón. Y regañó el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo: ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aun de agua para beber. Y fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Echáronse sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua. Le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Un momento como los muchos que vivió Moisés con la casa de Israel, un pueblo de dura cerviz, reclamándole a Moisés y Aarón que no hay agua para beber. Ellos consultan al Señor y el Señor les dice: júntalos, toma tu vara, junta la congregación y háblale a la peña, y la peña dará aguas y les darás aguas para beber a la congregación y a sus bestias. Verso 9 al verso 12. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y díjoles: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias.
Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Cuál fue el error que cometió Moisés y Aarón? El Señor le dijo a Moisés y Aarón, toma tu vara, junta a la congregación y háblale a la peña. Ellos tomaron la vara, juntaron a la congregación, pero en lugar de hablarle a la peña, Moisés golpea con su vara 2 veces a la peña, lo cual le desagradó al Señor. Y el Señor les dice, por cuanto no creyeron a lo que yo estoy diciendo que voy a hacer, ustedes ya no van a introducir a este pueblo a la tierra prometida. Hay diferentes interpretaciones respecto a este texto. Si Moisés se sintió autosuficiente como para poder tomar la decisión él de golpear la peña, tomándose aquella declaración del Señor de que él era Dios y que Aarón era el profeta. Esa es una interpretación que se da. La otra interpretación que se da es que realmente Moisés y Aarón dudaron. No creyeron que solamente hablando saldría agua de la peña y golpeó Moisés la peña 2 veces con la vara. ¿Habrá sido un malentendido? ¿Habrá sido falta de fe? Lo que es cierto es que el Señor les reclama y les dice, por cuanto no creyeron, no van a entrar a la tierra prometida. Es el único evento después de que Moisés saca a Israel con mano poderosa, o el Señor saca a Israel a través de Moisés con mano poderosa, y Moisés crece hasta ser el gran caudillo. Es la única vez en que vemos a un Moisés que no agrada al Señor. Prácticamente a lo largo de su vida en adelante fue una vida íntegra, perfecta delante del Señor. Incluso Moisés se atrevió a pedirle al Señor lo siguiente. Deuteronomio capítulo 3, verso 23 al 28. Deuteronomio capítulo 3, del verso 23 al verso 28. Después de este acontecimiento tan desagradable para Moisés y para Aarón, Moisés cuenta esta historia. Deuteronomio capítulo 3, del verso 23 al verso 28. Oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Y vea lo que le pide Moisés al Señor. Pase yo, ruégote, y vea aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Déjame ver la tierra prometida, déjame entrar a la tierra prometida. Verso 26. Mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros, por lo cual no me oyó y díjome Jehová, bástate, no me hables más de este negocio. Sube a la cumbre de Pisga, alza tus ojos al occidente, al Aquilón, al mediodía, al oriente, y ve por tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Y manda a Josué, anímalo y confórtalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo. Él les hará heredar la tierra que verás. Moisés da testimonio de que le pidió al Señor una oportunidad de que lo dejara entrar a la tierra prometida, pero el Señor le dijo, no, no pasarás. De tal manera que a Moisés, cuando llega el momento, se le reconoce de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 34, del verso 1 al verso 12, y con esto termina la historia de Moisés
que la encontramos como líder de Israel en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dice Deuteronomio 34, subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y mostróle Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, a todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta la mar postrera, la parte meridional y la campiña, la vega de Jericó, ciudad de las palmas hasta Zoar. Díjole Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu simiente la daré. Te la hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. Murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Así se cumplieron los días del lloro del luto de Moisés. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido Jehová cara a cara. En todas las señales y prodigios que le envió Jehová a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en toda aquella mano esforzada y en todo el espanto grande que causó Moisés a ojos de todo Israel. 40 años como príncipe de Egipto, 40 años como pastor de ovejas de su suegro Jetro, 40 años como caudillo en la casa de Israel, el gran profeta, el gran caudillo que sacó a Israel de Egipto. Hebreos capítulo 11, verso 23 al verso 29. Han sido lecturas largas, pero con estas lecturas, al analizar la fe de Moisés, vemos que Moisés en las manos del Señor, al ver la justicia de Dios, fue creciendo de fe en fe, hasta que Moisés se volvió incondicionalmente siervo del Señor. Por fe Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño. No temieron el mandamiento del rey. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Verso 39 y verso 40. Hablando de Moisés y de todos los héroes de la fe. Todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Después de haber visto las primeras maravillas, aunque Moisés no lo veía y no sabía o no había visto lo que había de acontecer, ya no duda, el Señor cumplirá su palabra, el Señor cumplirá su promesa. Y de esta manera Moisés se levanta como uno de los héroes
de la fe, para testimonio y ejemplo del pueblo de Dios. Un fuerte abrazo a toda la iglesia de Dios. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.